ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bien, ingeniero. Vamos a empezar. Ratito voy a abrir la ventana aquí. Sí. Estábamos viendo ya el primer ejercicio de columna, ¿no? Ya lo explicamos. ¿Sí? El primer ejercicio de columna, ¿lo entendieron? Hola. Hola. Bien. Si no contestan, yo voy a tomarlo como si lo hayan entendido. Entonces, vamos a seguir al ejercicio número 2. 9.2. ¿Ya? Nos dice la pregunta: diseñar una columna redonda, sunchada, para soportar una carga muerta axial P sub D de 240 kilolibras y una carga viva axial P sub L de 300 kilolibras. Inicialmente suponga aproximadamente 2% de acero longitudinal, F'C igual a 4.000 libras por pulgada cuadrada y F sub I 60.000 libras por pulgada cuadrada. Bien, esos son los datos entonces que me da. Y la figura que me muestra es una espiral, ¿no es cierto? Es mejor dicho, una columna circular, pero me dice aquí diseñar. O sea, ya este es el resultado. Vamos a diseñarla. Datos, entonces pongo acá la resistencia en libras por pulgada cuadrada y acá en kilos por centímetro cuadrado. Las cargas acá están en kilolibras, aquí la pongo en toneladas, ¿no? En kilolibras y en toneladas. La columna circular sunchada tiene 2% de acero, entonces el área de acero dividido entre el área, este es el área longitudinal. Este de aquí no me está mostrando la. Bien. A sub L, ¿no? A S sub L, o sea, quiere decir fierro longitudinal. Sobre el área del hormigón, el 2%. Solución del problema. PU tiene que ser menor o igual a phi por PM. O sea, el normal último tiene que ser menor o igual a phi por el normal nominal de la columna. El P último es igual a 1.2 del P de carga muerta más 1.6 del normal de carga viva. Esto por la combinación de cargas de la ACI. Entonces, haciendo estas operaciones, como ya lo tenemos todo directamente, calculamos y nos da 348.62 toneladas el normal último. Muy bien. Ahora lo que hacemos es igualar ese normal último será igual a alfa por phi por 0.85 de F'C por A sub G menos A sub SL, L, más F sub I por A sub SL. Esta es la fórmula general. Entonces aquí vamos a reemplazar phi es 0.75
y alfa 0,85 para columna switchada. Entonces ya tengo esos valores. Otra cosa que me dan es que es 2%, entonces de ahí puedo despejar el área del fierro. Entonces, el área del acero longitudinal es 0,02 del área del hormigón. Reemplazando todos estos valores aquí en la ecuación, voy a tener entonces 0,85 por 0,75, abro paréntesis, 0,85. Este de aquí, la tensión del hormigón lo voy a poner en tonelada por centímetro, entonces lo divido entre 1000. Y me queda 0,28 toneladas sobre centímetro cuadrado por el área del hormigón menos el área del acero, hemos dicho que es 0,02 del área del hormigón, más esta tensión también la pongo en toneladas sobre centímetro cuadrado, y por el área del acero, pero el área del acero es 0,2 del área del hormigón, entonces reemplazo ahí. Bien, esta ecuación entonces la podemos resolver con la carnicera, ¿no es cierto? Y con la carnicera ustedes le meten los datos y ella calcula. En cambio, con el Excel nosotros nos damos cualquier área. Supónganse que yo me doy un área de 500. No sé cuánto es. Con ese área yo agarro y bueno, el corte último es fijo, ¿no? Es 348,67,2, que es el que está acá. Y la función, ya esta función que está en función de A, esa me da 101,12. Ahí reemplazo toda la ecuación que está acá. Y luego hago la diferencia entre el P último menos la función de AG. Esto tienen que ser igual, ¿no? Para un área o sea, que iguale estas dos fuerzas, la fuerza normal última con la función, esta función que tenemos acá en función del área del hormigón. Bien, tenemos esa entonces. Para resolverla esa, entonces nos vamos a datos. Aquí nos vamos a datos. Y en datos tengo análisis de hipótesis. De ahí está buscar objetivo. Bien, y ahí está mi objetivo, va a ser el error. ¿Cuánto que valga el error? Que valga una cantidad pequeña, digamos, que sea casi igual. Le ponemos 0,0001. ¿Para cambiar qué celda? Para cambiar esta celda de acá. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos el área, ¿no? El área que me da es 1724,05. Lo ha cambiado, y con eso, si ustedes se fijan, casi son iguales esto, ¿no? Entonces la diferencia esta se cumple, el error se cumple, estoy bien cerca, y ahí coloco entonces el área 1724,05 centímetros cuadrados. Bien, ahora el área de un círculo es pi por diámetro cuadrado sobre 4. De aquí despejo el diámetro y me va a salir igual a 4 veces g, a sub g, dividido entre pi raíz cuadrada. Eso me da 47. Hay para mostrar la fórmula, cómo se hace esta parte de arriba. ¿Me están escuchando? Ingeniero. ¿Cómo se hace para mostrar la fórmula? Del Excel, que se me perdió la fórmula. Bueno. Bien, entonces aquí ya tengo el diámetro, me da 47 centímetros el diámetro. Luego el recubrimiento geométrico, o sea, el recubrimiento le damos un recubrimiento de 4 centímetros.
el cálculo de la armadura longitudinal sería igual, como hemos dicho que la armadura longitudinal es igual a 0.2 del área del hormigón. Entonces esto lo podemos tener porque ya tenemos el área del hormigón, o sea, tenemos el diámetro que es 47. Entonces aquí lo que hago es 0.02 por el área, este área que me da con 47. Podemos probarlo aquí si usted quiere. Sería 0.02 por pi por el diámetro. El diámetro en centímetros sería 47 elevado al cuadrado dividido entre 4. Y ahí me sale, fíjense, 34.69. Sería 34.7, ¿no? Aquí está 34.7 me da el área. Y es lo mismo que está acá. Lo que pasa es que no se ve en la fórmula. Ya ahí entonces tengo, adoptando el número 12, o sea, fierro número 12, para estribo, ¿no? Fierro número 12. Entonces, fierro longitudinal, 6 phi de 20. Entonces, el área de phi de 20 es 3.14, ¿no? Ahora lo que hago es dividir 34.7 entre 3.14. Aquí tengo 34.7 dividido entre 3.14. Me queda 11.04. Entonces lo redondeo a 12, ¿no? Y lo hemos redondeado a 12. 12 phi de 20 entonces. El área de 12 phi de 20, el área real, es 37.70. Aquí lo vemos, fierro de 20. El área es 246, ¿no? 246 por 20. Me da 49. Entonces lo que he puesto es el área real. El área real de phi de 20 es 285 por 20 me da 57. Son 12, pero no son 20, ¿no? Son 12. 12 por el área real de phi de 20 es 285. Me sale 34.2 el área. Seguramente el área nominal estamos utilizando. El área real, el área nominal de phi de 20 es 3.14. A ver, vamos a hacerlo más bajito. 12 por 3.14. 37.70. Claro, con el área nominal estamos trabajando aquí, ¿no? 37.7 el área nominal, que es un poquito mayor a 34.7, ¿no? O sea, tenemos que redondear al máximo. Ahora, el diámetro del núcleo, este diámetro interno de acá, sería igual a H. H se llama el diámetro, menos 2 veces el recubrimiento geométrico, menos 2 veces el diámetro del estribo, este diámetro es importante calcularlo. Este diámetro de acá se llama del núcleo, el diámetro del núcleo.
¿Para qué se calcula el diámetro del núcleo? Para calcular el espiral. Entonces aquí tengo el perímetro. Aquí lo que estoy calculando es el ancho de distribución para ver cada cuánto voy a colocar el fierro. Estoy calculando en el baricentro de los fierros longitudinales. Este es el baricentro de los fierros longitudinales. Una vez teniendo ese diámetro, calculo el perímetro, que es 2pi por r. Y eso lo divido entre 12 fierros. Entonces, dividiéndolo entre 12 fierros me da 9.6 centímetros. Y está bien, ¿no es cierto? Está bien la separación. La máxima, no nos olvidemos que es 15, según norma. Bien, diseño de la espiral ahora. Para diseñar el espiral, Rho sub S es igual al volumen de la espiral dividido entre el volumen del núcleo. Rho sub S no es una cuantía como la que hemos manejado. Es una cuantía volumétrica, porque está dividiendo el volumen del suncho dividido entre el volumen del núcleo. Entre el volumen del núcleo, o sea, el núcleo es lo que está dentro del estribo. Entonces aquí Rho sub S, según la norma, es igual a 0,45 por A sub G sobre A sub C menos 1 dividido entre, por F'C dividido entre Fi. Esta es la cuantía mínima que la norma ACI propone. Y haciendo operaciones, igualando las tensiones acá, las tensiones de recubrimiento con las tensiones de la espiral, también llegamos a esta ecuación de acá, que es igual a 4 veces A sub S es el área de la espiral, D sub C es el diámetro del núcleo, D sub B es el diámetro de la espiral, y S es el paso, o sea, el paso donde da una vuelta la espiral. Cada vez que da una vuelta, se lo denomina paso, la distancia que avanza, ¿no? Por D sub C al cuadrado. Entonces, con estas ecuaciones de acá, entonces tenemos que D sub C es 39 centímetros, ¿no? 39. Fíjense que es mayor que esta, ¿no? Sería esto directamente. H menos 2 veces el recubrimiento, ¿cómo se llama? El recubrimiento geométrico. Si tengo 47 menos 8, 47 menos 8 sería 39, ¿no? Diámetro del núcleo. Ahora adoptamos D sub B, para la espiral adoptamos 12 milímetros, un diámetro de 12 milímetros para la espiral. Y A sub S es el área del espiral, eso me da 1.13 área del espiral, de la sección transversal del fierro del espiral. Cálculo de la cuantía entonces de la espiral. A sub G es el área del hormigón, el área bruta del hormigón. O sea, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, diámetro sería de 0,47, ¿no? De 47 centímetros. Y A sub C es el diámetro del núcleo. A sub C es el diámetro del núcleo. Como tenemos el diámetro del núcleo, entonces pi por el diámetro del núcleo al cuadrado sobre 4 me da 1194.59, es el área del núcleo. Luego la cuantía mínima conforme plantea la ACI, entonces la calculo y me sale 0.01357. Esa es la cuantía. Luego, con esta fórmula de aquí, como ya tengo la cuantía, entonces voy a despejar S y la cuantía viene acá como dato. Entonces aquí, fíjense, está 4AS, lo voy a agrandar un poquito, esta fórmula está muy pequeña. Pucha, ahora sí que estoy más aquí. Ahí entonces tengo S, la he despejado de acá y
Rho sub S vengo y lo bajo acá. Como Rho sub S ya tengo por norma, entonces reemplazo, conozco el área de la sección del estribo, conozco el diámetro del núcleo central, el diámetro del estribo, entonces todo esto es conocido. Reemplazo acá y me sale que la separación es 8.29 centímetros. Entonces adoptamos un espiral de 12 milímetros y el paso es de 8.2 centímetros. Es decir, da una vuelta y avanzo 8.2 centímetros verticalmente. ¿Ya? Ese sería el diseño de una columna entonces circular con suncho. Bien, ¿entendieron? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Vamos a avanzar a otro entonces. Esta es la misma, ¿no? Una circular con un hueco. Vamos a hacer una columna circular con un hueco al medio. Bien, calcular la capacidad y distribución de los estribos de una columna circular anular de hormigón armado como la que se muestra en la figura. Se propone estribo de fierro número 12 milímetros. Bien, tengo aquí PU 18, bueno, este es el resultado. Calcular la capacidad y distribución de los estribos, dice, ¿no? Entonces quiere decir que ya me dan esta columna y yo tengo que determinar cuánto es su capacidad. Aquí tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fierros por el exterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 más 6 serían 18. 18 fierros de 32. La columna tiene un diámetro de 80 centímetros. El recubrimiento geométrico es de 4 centímetros. Y la resistencia del hormigón es 250 y la tensión de fluencia del acero 4200. Entonces te tienen esos datos. El P último, entonces escribimos igual a alfa por fin por 0,85, F'(C) por el área del hormigón menos el área del acero, ¿no? Más la tensión de fluencia por el área longitudinal del acero. Bien, ahora esta columna es una columna con estribo. Entonces alfa vale 0,80 y phi vale 0,65, ¿no? Entonces, fíjense, baja para columnas con estribo. El área de la columna va a ser igual a pi por diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. Y el área me da entonces 0,4712 metros cuadrados. Muy bien, el área del acero longitudinal son 18 por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro es de 32 milímetros, sería 3.2 centímetros. Y eso me da entonces 0.01448 metros cuadrados. Estoy trabajando en metros cuadrados. Luego el área del acero longitudinal dividido entre el área bruta de la columna me da 3.07%. Es menor que 8, que es el máximo, ¿no es cierto? Entonces está bien. Bien, ahora, ¿cuál es la capacidad entonces de la columna? Como ya conozco todo, como tengo el área del acero, el área del hormigón, la tensión, todo, reemplazando, me sale 820.89 toneladas lo que aguanta esa columna. Bien, vamos a comprobar la capacidad del hormigón, o sea, por aparte los sacos del hormigón aguanta 504.72 y el acero aguanta 313.17. En porcentaje sería el hormigón está resistiendo 61.5% y el acero está resistiendo 38.5%.
¿Listo? Eso es más o menos cómo se distribuye la capacidad de la columna. ¿Cuánto será la capacidad de la columna? Dice, si no tuviera hueco, ¿cuánto sería la capacidad de la columna si no tuviéramos un hueco? Esa es la otra pregunta. Entonces, aquí ya para contestar esa pregunta, planteo la fórmula general, ¿no? Y el área, entonces, el área directamente sería pi por diámetro interior al cuadrado sobre 4, eso me da 0.50. El área del acero, si no tengo hueco, no tengo que tener los fierros del medio, ¿no es cierto? Entonces me quedan 12 por pi por diámetro sobre 4. Me queda 0.00965 metros cuadrados. La cuantía del acero dividido entre el área del hormigón me queda 1.92, que está bien porque es mayor al 1%, que es el mínimo. Y la capacidad última de la columna, reemplazando estos valores, me queda 755.5. Ahora ustedes me dicen, ¿por qué es menor? Es menor porque le hemos quitado el fierro. Si no le quitábamos el fierro y se lo poníamos por ahí, esa otra hilera de fierro, entonces aumentaría esto de aquí. Ya por eso es que ha variado. Si nosotros aquí ponemos 18 como era inicialmente, aquí tengo que poner 18. No puedo ver la fórmula. No puedo ver la fórmula. Porque aquí seguro estaba con 12. Aquí la podemos calcular de nuevo. Sería pi por diámetro. El diámetro es de 3.2 centímetros cuadrados, ¿no? 3.2 elevado al cuadrado dividido entre 4. Esto multiplicado por 18. Entonces ya me da 144. Este de aquí, vamos a... Lo vamos a trabajar esto en metros, ¿no? Entonces sería pi por diámetro. El diámetro es 32 milímetros dividido entre 1000, porque sean metros, elevado al cuadrado, dividido entre 4, multiplicado por 18. Entonces, esto sería mi área. Y está en metros cuadrados. La cuantía sería 3%, ¿no? Con los 18 fierros iniciales. La capacidad de la columna es 855.6. Antes teníamos 820.89. Ya le quitamos el hueco y mantenemos el fierro, sería 855.6 toneladas, ¿no? Esa sería Estas columnas huecas, así como están viendo, se utilizan para los bajantes de agua de arriba. Por ejemplo, se hace una bajante, bajante para las aguas de lluvia, ¿no? Bajante o bajante sanitario también. Se ponen a veces por medio de la columna y por eso es que se la construyen así. Bien, estamos ahí, ¿no? 855.6. Igual calculamos la capacidad del hormigón y la capacidad del acero. El hormigón resiste 63% y este 37%. Antes teníamos 61.6 y 38.5. Se aumenta la capacidad del hormigón. Ahora, la distribución de los estribos. Estos requisitos se dan en la sección 10.622 del Código ACI, ¿no?
del 318 del 2019. Entonces tenemos la separación del estribo tiene que ser menor o igual a 16 veces el diámetro del fierro longitudinal o 48 veces el diámetro del estribo, o la distancia del diámetro de la columna. Entonces, calculamos 16 veces el diámetro longitudinal, me sale 51.2, 48 veces el diámetro que es 1.2, me sale 57.6, y el diámetro de la columna 80. Por lo tanto, la separación del estribo tiene que ser el menor. Sería 51.2, lo redondeamos directamente a 51. Estribo propuesto, entonces sería phi de 12 cada 51 centímetros. Comprobando el área mínima transversal, que nos da, tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces calculo 3.02 y por el otro lado 3.4. El área de estribo propuesto es 2.26 y el área mínima tiene que ser 3.4. Por lo tanto, tenemos que aumentar el diámetro del estribo, ¿ya? Phi de 16, porque no me da, según la armadura mínima, no me da. Por lo tanto, aumento a fierro de 16 y entonces tenemos ya el área del 4.02, el área mínima de 3.4 y está ok entonces. ¿Listo? Y quedaría estribo entonces phi de 16 cada 51. Porque el más desfavorable es el diámetro longitudinal, ¿no? Bien, ahí tienen otro ejercicio. Ahora otro ejercicio de una columna poligonal. Bien, dice, diseñar una columna hasta las 8:30 que tenemos clase con ustedes, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, hasta las 8:30. Ya. Entonces, diseñar una columna de hormigón armado sunchada de forma ortogonal con los siguientes materiales: F'C 230 y FI 4200. Considerando una cuantía del 2.5% del acero de refuerzo, la carga solicitante de la columna es la siguiente: P sub D 400 toneladas, P sub L 400 toneladas. Cálculo de la carga última, entonces aplico la combinación de ACI, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Eso me queda 1.120 toneladas. Aplico la fórmula está, vamos a hacerla crecer un poquito. Ahora sí. El P último es igual a alfa por phi por 0.85 de F'C por A sub G menos A sub S, LS más la tensión de fluencia del acero por el área del acero longitudinal. Bien, ese valor me dice que considere 2.5, entonces lo considero 2.5, o sea, en porcentaje lo divido entre 100 y me queda 0.025. Bien, entonces despejo acá el área del acero longitudinal, lo pongo en función del área del hormigón, entonces me queda igual a 0.025 del área del hormigón. Teniendo eso, entonces agarro y voy a andar estos números. Bien, ahí tenemos. Entonces, el corte último es 1.120 toneladas por 0.85 por 0.75, porque es ponzuncho, 0.85 y 0.75, por 0.85 de la tensión del hormigón, la voy a poner en toneladas por metro cuadrado,
Entonces, esto me quedaría en 2000, lo multiplico por 10, ¿no? 250 por 10 me queda 2500. Por A sub G menos 0.025 de A sub G, más, este también lo voy a poner en toneladas por metro cuadrado, entonces me queda 4.200 por 10, quedarían 42.000 toneladas por metro cuadrado, por 0.025 del área del hormigón. Bien, otra vez, como tengo la ecuación otra vez acá, otra vez coloco el error acá. Esta sería la función en función de A sub G, este es el valor de acá, y este sería el P último que vale 1120. Entonces, haciendo operaciones me da 0.563 haciendo esta operación, ¿no? Una función buscar objetivo del Excel de 0.563. Muy bien, ahora lo que tenemos que encontrar es la dimensión de la columna. Ya tengo el área, en realidad, pero quiero saber cuánto es, porque me dice que es una columna octogonal, quiere decir que tiene 8 lados, 8 lados iguales. Saco un triángulo, de esto de acá saco un triángulo, y entonces a la base le llamo X, la mitad de la base, ¿no? Y a esta parte de acá, o sea, la parte, cualquiera que saque la altura le llamo H. Y esta otra de aquí, de un lado, de medio. Fíjense, de medio. Porque si yo agarro un prolongo sería un diámetro, ¿no? Pero de una circunferencia que pase por el borde de esa recta. Entonces, y tengo este ángulo beta. Entonces lo que hago es, esto tiene 8 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el ángulo sería 360 dividido entre 8. 360 dividido entre 8, ¿cuánto le da? A ver, calculemos. 45, ingeniero. ¿Ah? 45. 360 dividido entre 8 nos da 45, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 45, fíjense, el ángulo de acá. $45 sería el ángulo que tengo entonces en estos triángulos de acá. Bien, este ángulo entonces, ¿cuánto será? Este ángulo va a ser igual que este ángulo de acá, y este ángulo es 45, entonces tendríamos que decir que la suma de todos estos ángulos es 180, ¿no? Más 45 y más 2 veces beta, porque beta es este ángulo de acá también es beta. Por lo tanto, hago eso, 180 igual a 45 más 2 veces beta. Despejo beta y me sale 67.5 grados. Él sería el valor de beta. Y el valor de X, fíjense, aquí tengo el valor de beta, tengo este de acá, entonces puedo encontrar, sería por el coseno, ¿no? D medio por el coseno del ángulo beta sería igual a X. X igual a D medio por el coseno de beta, que vale 67.5. Ahí tengo entonces 0.19334. Luego, para calcular H tengo D medio por el seno de este ángulo, sería esta altura H. Por el seno me da 0.46194 veces D. O sea, todo lo estoy trabajando en función de D. Ahora, el área del triángulo va a ser X por H, ¿no es cierto? O si no, X por 2X dividido entre 2, igual me queda X por H. Entonces aquí el área será entonces X, que vale este valor de acá, por H, que vale esto de acá. Pero me queda al cuadrado. Entonces me queda al cuadrado. Y el área de los 8 triángulos, entonces multiplico porque tengo el área de un triángulo, ¿no? Lo multiplico por 8 triángulos y el cálculo del diámetro, entonces lo igualo. Porque ya tengo el cálculo de la columna, me da 0.563 el área necesaria.
Entonces aquí igualo el área de los 8 triángulos en función de D igual al área necesaria. De aquí despejo D y D me sale 0,893 metros. El área G real me sale 0,564 y lo que hemos encontrado es 0,563. O sea, un poquito más grande por el redondeo debe ser. Bien, los lados del octágono entonces serían 2x. Estos son los lados del octágono. 2x me da 0,348 y la altura sería esta altura desde aquí hasta acá. La altura me sale 0,825. ¿Ok? Ahora cálculo el área del acero de refuerzo longitudinal. Tengo ρ por A sub G y ρ me dicen que es 2,5%, ¿no? Ah, no, era la anterior, era esa, ¿no? La anterior. Al calcular ρ, ya aquí por A sub G, estoy calculando el área ya, ¿no? Pero de dónde lo he sacado no me acuerdo. No se ve pues la fórmula. No se ve la fórmula. Bien, de todas maneras calculo el área del acero, luego el número de fierro y qué diámetro he adoptado. Fierro de 32. Con fierro de 32 me da el área longitudinal igual a n por el phi de 32. Eso me quedaría entonces el phi de 32 igual a su L sobre n, me da esto, 7,84 centímetros cuadrados, ¿no? Y el diámetro de 32 es 8,04, el área, mejor dicho. Entonces adoptamos phi de 32. Y aquí quedaría la columna de esta manera, 0,34 de esta dimensión, 18 phi de 32, diámetro de la espiral 12 milímetros, paso de la espiral 8 centímetros. Entonces el paso no lo hemos calculado. Cálculo del paso de la espiral. Otra vez calculamos el diámetro al baricentro de la armadura longitudinal. Eso me da 74,5. El área del núcleo me da 0,436. La cuantía mínima según la ACI me da 0,0724. El diámetro del estribo de 12 milímetros equivale a 1,2 centímetros. El área del estribo de la espiral sería 1,13. La separación, reemplazando todo eso, me queda 8 centímetros. Entonces, por eso es que dice aquí 18 fierro de 32 milímetros, diámetro de la espiral 12 milímetros, paso de la espiral 8 centímetros. Y ahí quedaría definida la columna entonces. ¿Ya? Aquí lo que pasa es que no veo la fórmula porque... Ingeniero, Sí. para que vea la fórmula tiene que ir a archivo, ahí lo va a restablecer. Archivo. ¿Ahí? Sí, opciones después. ¿Ya? Avanzadas, dice, ¿no? Sí. Y ahora baja un poquito ahí para abajo. Ahí mucho se mueve. Un poquito más arriba. Mostrar barra, ahí está. Mostrar. No,
Ahí, mostrar barra de fórmulas, ahí dice, ¿no? Ahí dale Sí. clic. Ya, ok. Ahora sí. Ahora sí vamos a ver de dónde sacamos este. Ah, aquí, pues, o sea, en el área 2.5 no adoptado. Aquí dice el problema, pues, considerar una cuantía de 2.5% del acero de refuerzo. Entonces ya está ahí. Teniendo eso, entonces 2.5 y conociendo el área bruta del hormigón, que el área bruta del hormigón es esta de acá. Entonces podemos encontrar el área del acero, ¿no? Que eso es lo que yo decía, de dónde sale este de aquí. Este de aquí. Ya tengo entonces, ¿no? Multiplico 2.5 por C47. Y C47 es 0.54,4. Ya con el diámetro que he encontrado, ¿no? De ahí sale esto. Y luego, con el área que tenemos dividido entre el área de un fierro que adopte el fierro de 32, perdón, me sale que el número son 18, o 18 fierros, y con eso yo comparo y tengo que eso me da 18 fierros de 32. Y la espiral es simplemente reemplazar la fórmula, ¿no? Calcular el diámetro del núcleo central y luego calculo el área bruta de la columna y el área del núcleo central, ¿no? Y tengo las tensiones son dadas, entonces la cuantía mínima puedo encontrar, esa cuantía puedo encontrarla. Con esa cuantía, entonces, agarro y aquí tengo la cuantía ρ sub S, la coloco acá y despejo S de esta formulita y me sale 8 centímetros la separación, es decir, el paso de la espiral. De ahí sale. Muy bien. Muy bien, entonces estos ejercicios se los voy a pasar. La hoja la voy a editar bien y se la voy a pasar estos ejercicios hechos, ¿ya? Bien, para la próxima clase vamos a ver diagrama de iteración cuando tenemos columna con flexión, o sea, normal y flexión. Entonces vamos a hacer para columna de flexión recta en un solo plano. Y vamos a hacer columna circular, entonces con compresión y flexión también. Para mañana comenzamos eso. Y avanzaríamos hasta ese capítulo, diagrama de interacción, y ahí terminamos la materia, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Todo todavía el miércoles. ¿No te entiendo? Sí, todo todavía miércoles y ya miércoles el programa examen. ¿El examen? Sí, el examen. ¿Para qué fecha va a ser? O sea, terminamos ya de avanzar hasta el miércoles. Está O sea, bien, vamos a ingeniero. ¿Qué dice? Está bien que avancemos hasta el miércoles. El miércoles avanzamos y de ahí ya fijemos los exámenes. Por favor, anótense. El examen el segundo parcial de hormigón sería el 24. Y el final, el 26. Una pregunta, ingeniero, disculpe. El 24, ¿de qué tema va a ser el examen en segundo parcial? ¿Qué tema va a entrar? Segundo parcial de SIP.
209C. Ya está el segundo parcial, entonces 24, ¿no? Y el 26, miércoles 26, el examen final. Bien, ya lo anotaron, ¿no? El 24, examen segundo parcial y el examen final el día 26. Bien, el tema para el segundo parcial, ¿hemos dado hasta flexión o no hemos dado? No hemos dado de flexión, ¿no? Entonces entraría flexión, ya sea viga T, viga rectangular o viga doblemente armada. Eso entraría. Y para el examen final meteríamos corte y columna. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, disculpe, no le escuché del segundo parcial. ¿Qué parte iba a entrar, por favor? Flexión de resistencia, viga, ya sea viga T, viga rectangular, viga doblemente armada, todo lo que es flexión solamente, y losa también, porque avanzamos losa en una dirección. Ese sería el segundo parcial. El examen final sería de corte y columna. Corte y columna. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego.